Gracias. Hoga eje hanunan go ranguntudira basara botahi bechate yonate nego hoya heya paga sonu dintini hanunapa duntiri hamadi. Muy buenos días a todos. En el marco de la celebración del aniversario número 44 de la Escuela Normal Valle del Mezquital, saludamos a toda nuestra audiencia, quienes nos acompañan a través de este medio, y en especial a la doctora Louise Meyer. Le reiteramos la bienvenida a nuestra comunidad normalista y le agradecemos la gentileza de su presencia en este espacio digital para compartir el día de hoy la conferencia magistral Nido de Lenguas. Para presentar a la doctora Meyer, daré lectura a una síntesis de su amplia trayectoria. La doctora Louise Meyer tiene estudios en lingüística aplicada y es educadora bilingüe. Es profesora emérita del Colegio de Educación por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Es formadora y capacitadora de docentes bilingües en México, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Ha sido colaboradora, coinvestigadora, coponente y coautora durante más de 20 años con el Plan Piloto Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca y coordinadora con Fernando Soberanes Bojorques del libro El Nido de Lengua, Orientación para sus guías. También ha sido coordinadora con el doctor Benjamín Maldonado Alvarado de 3 libros profesionales, 2 en español y 1 en inglés, que se titulan Entre la normatividad y la comunalidad, experiencias educativas innovadoras del Oaxaca indígena actual en el año 2004, New World of Indigenous Resistance, Noam Chomsky and Voices from North, South and Central America en el 2010, Comunalidad, Educación y Resistencia Indígena en la Era Global en el año 2011. También es autora de varios artículos profesionales y de 2 libros para niños pequeños titulados Tú también, Towi, y Grandma's Helper, donde una niña bilingüe va de compras y ayuda a su abuelita monolingüe. Bueno, esta es una síntesis de la amplia trayectoria de la doctora. Nuevamente, doctora, bienvenida, y dejamos este espacio para que pueda compartirnos la conferencia que ha preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, Sí, maestra. Muy bien, muchas gracias. En un momento voy a pedir compartir la pantalla, pero primero quiero agradecer mucho la invitación que me han hecho para participar en este evento tan especial, el aniversario de la Escuela Normal del Mezquital. Felicidades, los saludo desde Nuevo México. Somos estado fronterizo, así colindamos con Chihuahua, no con Hidalgo, pero me da mucho gusto y es un honor acompañarlos en este evento. También quiero felicitar el hecho de que ustedes están celebrando esto en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Es un evento tan importante y realmente los aplaudo por este marco. Ahora, si me dejan, voy a compartir mi pantalla para iniciar la conferencia. Ojalá que todos puedan ver. ¿Sí? Ok. sí. Muy bien. Sí. El profesor Adán Lora me pidió hablar de las experiencias de Oaxaca y en particular el modelo que se llama el Nido de Lenguas.
Y en este contexto voy a tratar de enfocarme en 3 preguntas de preocupación claves. Ups, a ver, ¿cómo manejo? Allá. Primero la pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia de las comunidades de Oaxaca respecto a la atención al desarrollo y aprendizaje de las lenguas originarias en la primera infancia? Segunda pregunta, ¿qué es un nido de lengua y cuáles han sido los principales retos para aplicar este modelo y su metodología en el contexto indígena oaxaqueño? Y tercero, ¿qué elementos deben de estar presentes en la formación de los y las guías de los nidos y las maestras del nivel de educación inicial para impulsar el desarrollo y aprendizaje de las lenguas originarias? Vamos a enfocarnos en las experiencias de Oaxaca. Y como ustedes pueden ver aquí, hay como 3 componentes que quisiera tocar, ojalá que haya tiempo suficiente. Primero, como me pidió el maestro Adán, el nido de lengua. ¿Qué es? ¿Quién lo autoriza? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles han sido los éxitos y retos? Pero segundo, un componente muy importante es el diplomado en educación inicial comunitaria y bilingüe que hemos tenido en Oaxaca por razones que les voy a contar. Y las preguntas, ¿quiénes son las maestras de inicial comunitaria bilingüe y cómo es su formación o cómo fue por lo menos en el diplomado? Y finalmente, la educación inicial comunitaria y bilingüe en Oaxaca. Y la gran pregunta que todavía nos preocupa, ¿cómo sería un currículo de actividades comunitarias basado en la investigación en acción? Para iniciar, hay que tomar en cuenta la diversidad enorme lingüística del estado de Oaxaca. Aquí pueden apreciar el estado y sus distintos grupos etnolingüísticos. Y aquí arriba a la derecha pueden ver que hay varias lenguas con más de 100,000 hablantes. Como ustedes ven, zapoteco, mixteco, mazateco, mije y chinanteco. Pero es sumamente importante recordarnos de esto. La presencia y la fuerza de la lengua originaria varía muchísimo de comunidad en Oaxaca. Como vamos a ver, unas comunidades, por ejemplo, zapotecas o mixtecas, lo que sea, pueden ser comunidades de mucho riesgo de pérdida de su lengua. También como contexto, quisiera compartir que ahora hace 21 años, en el año 2000, Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, hizo su primer censo de lenguas en las primarias del estado. Fue súper interesante ver este proceso. Ustedes pueden ver la gran cantidad de estudiantes en preescolar y primaria en aquel entonces. Y lo importante de estos datos, quisiera pedirles fijarse en el número de estudiantes hace 21 años ya monolingües en español. O sea, la pérdida de lengua enorme. Y más una tercera parte que son bilingües, pero ese término puede variar muchísimo entre niños que sí hablan la lengua y otros niños que muy poco pueden participar en una conversación. Otra parte del contexto. Y aquí hago referencia al trabajo del muy conocido, ya no vive, pero el lingüista Josué Fishman.
hablando de esa idea de la preferencia lingüística en una comunidad o en una familia, Fishman dijo que las lenguas no se mueven por sí solas. Él dijo casi siempre se suicidan cuando los ancianos ya no les hablan a sus hijos y nietos en la lengua originaria, cuando los niños ya no adquieren la lengua originaria como primera lengua. Es importante ese pedacito que va a aparecer mucho en esta participación, la importancia como primera lengua. También quisiera yo añadir otra parte. También hay homicidio de las lenguas originarias por represión gubernamental, políticas racistas y pedagogías monolingües y dominantes dentro de la escuela y los salones de clase. Otra parte súper importante del contexto de Oaxaca. Aquí vemos el título de un artículo que salió en 2017 en las noticias, anunciando a Oaxaca como la fábrica de pobreza en el país. Es una realidad que tenemos que tomar siempre en cuenta. Y también otra parte del contexto, el analfabetismo. Aquí la fuente es la SEP de México y aquí pueden apreciar el promedio nacional de analfabetismo en México, pero allá muy abajo el analfabetismo de Oaxaca. Y todo eso tiene que ver también con las lenguas, por supuesto. Y por si acaso les interesa, yo añado también dónde se ubica Hidalgo. Hay problemas, hay retos para Hidalgo en todo lo que voy a presentar. Ahora, es súper importante para mí decir desde el principio que el trabajo que les voy a compartir no es trabajo mío, no es trabajo propio. Yo tengo la gran fortuna, bueno, durante más de 21 años de colaborar con la coalición de maestros y promotores indígenas de Oaxaca, que se conoce por CEMPIO. Es una organización de historia en Oaxaca y representa más de 1,000 maestros indígenas de 12 de los 16 pueblos originarios de Oaxaca y tiene una historia de lucha. Empezaron como promotores hace muchos años y han luchado al lado de las comunidades para conseguir el rango de maestros indígenas y para hacer innovaciones, como vamos a ver. Pero además, bajo el nombre de Plan Piloto, funciona de jefatura de zonas de supervisión y en la foto pueden ver en los cuadritos verdes dónde están ubicadas las zonas y los centros de las zonas. Es una jefatura estatal, no regional. Y si eso no fuera bastante, también funciona de delegación de la sección 22, la poderosa sección del sindicato de maestros y una chispa, un poder dentro del movimiento democrático del sindicato La CENTE. También es súper importante entender qué es el movimiento pedagógico. Bajo el movimiento pedagógico colaboro yo con Plan Piloto CEMPIO. Ellos iniciaron en 1995, este movimiento pedagógico con varios principios orientadores. Ahora el movimiento forma parte de la misma sección 22, pero se inició con Plan Piloto CEMPIO.
Y aquí pueden apreciar los valores, 6 valores. Puse en amarillo 2 sobresalientes para el trabajo que aquí les voy a compartir. Eso de valorar y fortalecer las lenguas y culturas originarias y también comunalizar la educación. ¿Y qué quiere decir eso? Pero los otros principios también súper importantes. ¿Quiénes participan en este movimiento pedagógico? Todo el mundo es la respuesta. Participan los maestros, las maestras, participan niños y niñas en las escuelas, participan madres y padres, participan con mucha importancia las autoridades de las comunidades y también nos han invitado a asesores y asesoras a colaborar con ellos. Ustedes tuvieron la fortuna de escuchar al doctor Benjamín Maldonado el otro día. Él quien está muy metido en este movimiento y este trabajo. Ahora, la base de todo lo que hacemos en Oaxaca es la comunalidad oaxaqueña. Y es el fundamento de la práctica docente comunitaria innovadora de revitalización lingüística y cultural. Benjamín es uno de los meros expertos sobre la comunalidad oaxaqueña. Y algo que me impresionó mucho hace unos años, encuentro de comunidades que tienen escuelas secundarias comunitarias, encontré este letrero, digamos, que me impacta muchísimo cada vez que la leo. Dijo, la sabiduría milenaria está en nuestros pueblos originarios. Solo que no está escrita, son acciones, son voces de nuestros abuelos. Para preservarla y transmitirla están los proyectos de aprendizaje que a la vez son proyectos de investigación. Bueno, esto salió en un encuentro de secundarias comunitarias, pero ojalá que salgan de esta presentación viendo que todo lo que allí está escrito se aplica también a al nido de lengua y los proyectos de inicial. Ahora, todos los esfuerzos innovadores de la práctica comunitaria en Oaxaca de revitalización lingüística y cultural tienen como características generales y estas características se aplican a todos los proyectos, o por lo menos es la meta, es el objetivo. Y vale la pena por lo menos visualizar. Participación comunitaria, reivindicar el conocimiento comunal, enseñar y usar la lengua originaria y promover el bilingüismo, la cosmovisión indígena, investigación como método pedagógico, y espero que eso se explica más en el transcurso de la presentación. La formación docente alternativa y el currículo pertinente. Pero aquí entramos plenamente en la pregunta que ustedes me pidieron platicar, que qué es y de dónde viene, qué significa el modelo del nido de lengua, qué es. Bueno, tenemos que empezar con un poco de la historia. El nido de lengua es un modelo de rescate de la lengua indígena al nivel de la educación inicial. Y es un modelo que nos llegó por la literatura académica de la experiencia de los maoris, el grupo indígena de Nueva Zelanda. Y aquí es importante visualizar el porqué del nido.
hace décadas los maoris se dieron cuenta que la gran mayoría de sus hablantes de la lengua maorí ahora ya estaban en los años mayores, digamos hasta ancianos. Eran los hablantes todavía de maorí. Después siguieron varias generaciones que ellos llamaron generaciones perdidas. Las generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de adquirir la lengua originaria como primera lengua. Y al final los bebés y los chiquitines. Y el modelo que concibieron los maoris era eso. ¿Por qué no poner los hablantes, los ancianos, los mayores en contacto directo con los bebés y los chiquitines para que los bebés y chiquitines se aprendieran la lengua originaria como primera lengua? A ese concepto ellos pusieron el nombre Te Kohanga Reo, que quiere decir nido de lengua. En Oaxaca hemos tomado esa idea, ese modelo de nido de lengua. Los nidos se inauguraron en el año 2008 y aquí al lado pueden apreciar en su momento, quiero enfatizar eso, en su momento ya no, pero en su momento las 10 comunidades que tenían bajo su control comunal sus nidos. Y también vale la pena ver, no nada más el nombre de la comunidad, sino la lengua que representa cada nido. Y es interesante ver que en una comunidad hubo un nido que manejaba 2 de las lenguas originarias. Era una comunidad trilingüe y tenían preocupación por sus 2 lenguas originarias. Un ejemplo muy interesante. Tristemente, la mayoría o realmente ninguno de los nidos todavía funciona por razones que les voy a comentar. Ahora, en el modelo, ¿quiénes son las niñas y los niños de los nidos? Y quiero que fijen muy bien en eso porque es importante. Son bebés o pequeños de menos de 5 años, de preferencia las y los que todavía no hablan, para que puedan aprender la lengua originaria como primera lengua. Pero si ya hablan español como primera y única lengua. Viven en comunidades donde todavía hay personas que hablan la lengua originaria, como modelos y como guías. Y sus madres y padres, aunque sean parte de las generaciones perdidas, quieren recuperar la lengua originaria. Y la comunidad apoya y participa en el esfuerzo de revitalización. Todas estas características son sumamente importantes, como vamos a ver. Ahora, ¿qué es el nido de lengua? En Nueva Zelanda y en Oaxaca. Y quiero que vean que puse las características de Nueva Zelanda en letra roja y las características más comunes de Oaxaca en letra azul. Eso no quiere decir que las características de Nueva Zelanda no se aplican en Oaxaca. Voy a tratar de explicar eso, pero lo de azul muestra una diferencia, digamos, del modelo en Nueva Zelanda. Bueno, primero es un programa de inmersión total en la lengua originaria en los niveles de educación inicial y preescolar en Nueva Zelanda, pero nos han llegado estudiantes de primaria en Oaxaca.
Es un espacio y un ambiente casi familiar donde los niños chiquitos oyen solo la lengua originaria de las personas que todavía la hablan. Por ejemplo, las madres, abuelas, tíos y tías ya mayores, etc. ¿Qué más? Es un esfuerzo comunal para que los niños más chiquitos crezcan como nativo hablantes de la lengua indígena ya en desuso. Y otra vez en Oaxaca, como nos llegaron niños mayores de 5 años y ya hablantes de español, los niños mayores aprendan la lengua como L2 o segunda lengua, no como primera lengua. Es una oportunidad para que colaboren otras personas. Muchas veces son los docentes de la comunidad que ya no hablan la lengua o hablan otra lengua que la lengua de la comunidad. Ellos sí pueden acercarse al nido para revitalizar su lengua originaria, a involucrarse, pero junto con los chiquitines en el nido de lengua. Los maestros o los adultos que quieren fomentar su propia lengua originaria se ponen como niños, como chiquitos, no entran como docentes porque no tienen la capacidad para ser guía. ¿Y cómo funciona? El uso 100% de la lengua originaria. El espacio está equipado con una variedad de materiales naturales de la comunidad y muebles del hogar. No plan piloto Sempio, ni decisión mía, ni de Benjamín Maldonado, ni nada. Es decisión de la Asamblea Comunal de la comunidad. Y muchas veces hubo una asamblea comunal para hablar, discutir, hacer preguntas. Muchas veces estuvimos presentes solo para contestar, ofrecer nuestras informaciones. Pero una vez que la comunidad tomó su decisión, si fuera decisión positiva de crear su nido, entonces ellos hicieron constar los acuerdos comunales en un acta comunal. ¿Cuál fue la participación entonces de Plan Piloto Sempio? Y yo como asesora y Benjamín como asesor, etcétera. Plan Piloto Sempio creó talleres y oportunidades en que los representantes de las distintas que tenían nidos podrían reunirse y como ustedes pueden ver aquí son ancianos, son padres de familia, niños llegaron a las distintas comunidades para platicar, cambiar experiencias, para tomar decisiones, para mostrar evidencia, para que todo el grupo, la comunidad de comunidades con nidos pudieran apreciar y ofrecer sus sugerencias. También llegaron representantes de otros estados, de Quintana Roo, de Baja California, de Michoacán, para conocer qué es eso de los nidos. Y algo que quisimos promover fue esa idea de que toda la comunidad, eso debe ser un nido de lengua, no nada más unos ancianos, no nada más unas familias. También hubo el deseo y unos ejemplos de encuentros de nidos para socializar experiencias, detectar problemas y celebrar avances.
Eso quiere decir que unido en una comunidad chinanteca podría visitar a unido en una comunidad mije, y aunque las lenguas se distinguen, las experiencias de nido fue el propósito de intercambio, sugerencias e experiencias. También Plan Piloto Sempio quiso asegurar que las comunidades tomaran el nido de lengua en sus manos. El control otra vez fue comunal, no de Plan Piloto Sempio. Pero lo que queríamos hacer era darles el apoyo y asesoría necesarios para que tuvieran éxito. Y en este contexto quiero asegurar que el permiso y el uso de todas las fotos que en este momento les estoy mostrando, ese permiso y control están bajo el control de las comunidades. No llevamos fotos sin el conocimiento y permiso de las comunidades. Y finalmente hubo un gran deseo de intervenir la política federal y estatal. Y ustedes sabrán mejor que yo cómo es esa política. No apoya, no promueve estos tipos de experiencias y es muy preocupante. Ahora, ¿cuáles son los avances? Y voy a ir rápido, que ya tienen en su momento. Y en